Bienvenidos a nuestra emisión de Primera Plana con Alejandra Forero. A continuación, nuestros titulares. Gobierno continúa empujando el proyecto de Hotel Secrets Baby Beach Aruba. Ojo con la ola de calor que se está registrando en la isla. Siguen tras la búsqueda de los menores desaparecidos en Colombia. Él es el ángel guardián del Río Bravo. Artista local presentó sus obras en Diamonds International. A esta hora y como todos los días, me place saludar a nuestros televidentes, dándoles como siempre una cordial bienvenida a nuestra emisión de Primera Plana con Alejandra Forero. Con un grato placer y como siempre les saludamos a todos ustedes esperando que hayan tenido un excelente martes. Empezamos con noticias locales y con un accidente que se registró hace algunas horas en nuestra isla de Aruba, en donde las autoridades tuvieron que llegar y allí poder auxiliar a un conductor que se había estrellado en contra de una pared de una vivienda. Le hicieron la prueba de alcoholemia y resultó positiva. Recientemente se volvió a registrar un accidente en un giro bastante peligroso en el área de Calvás. Allí un hombre que venía manejando su vehículo Hyundai Jets, viniendo allí desde esta dirección, al parecer olvidó este giro peligroso, intentó frenar bastante largo, pero esto no evitó que pasara a la muralla de una vivienda entrando a este lugar. El vehículo quedó allí pegado en una piedra y totalmente destruido en la parte delantera. La patrulla de Norte se presentó de inmediato en el sitio. Allí le hizo la prueba de alcoholemia al conductor, pero él no quería cooperar con la policía y al parecer no tenía tampoco respeto, pues no tuvieron otra opción que detener a este hombre, no solamente por manejar bajo los efectos del alcohol, pero también por estar allí en contra de las autoridades. El vehículo fue levantado con la grúa y llevado a la guardia, a pesar de que los policías también le llamaron allí a la ventana para también levantar a los habitantes de la casa, pero no tuvieron resultado. En otro incidente que también ocurrió recientemente, al parecer uno de los barriles de basura que están en la parte de atrás de KFC, situado en el área de Santa Cruz, se estaba incendiando totalmente. Inmediatamente despacharon las unidades de los bomberos, quienes conjuntamente con la policía llegaron a este sitio. Los trabajadores al parecer indicaron que ellos trataron que a través de mangueras de agua combatir el incendio. Sin embargo, gracias a la rápida acción de los bomberos, se presentaron y allí evitaron que esto siguiera propagándose. Cambiando de tema, el día de ayer, nuestra ministra presidente, la señora Evelyn Weber Cruz, tuvo una conferencia de prensa en donde estuvo hablando del proyecto que vendrá para el área de San Nicolás y este sector, conocido como el Hotel Secrets Baby Beach Aruba. A pesar de que este proyecto ha tenido algunos contratiempos debido a los casos que han sido entablados por parte de los habitantes frente a la Corte, sin embargo, la mandataria indicó que esto va a ser beneficioso para Aruba y para esta área. La primer ministro, la señora Evelyn Weber Cruz, tuvo una conferencia de prensa en la cual estuvo hablando sobre los últimos desarrollos que están andando con el Hotel Secrets Baby Beach Aruba. A pesar de que el permiso de construcción y todos los permisos relevantes fueron otorgados a los desarrolladores legalmente, tuvieron un promedio de 20 casos en la corte, en la cual esto al parecer estaba detenido. La ley estipula la construcción del hotel es el plan de desarrollo territorial, en el cual indica que la construcción se puede llevar a cabo en el sitio en donde está en este momento. La mandataria también explicó que los permisos para la construcción del hotel fueron entregados durante el periodo de gobernación con el exministro Otmar Oduber. Sin embargo, en numerosas ocasiones, grupos en la comunidad entablaron casos en la corte en contra de la construcción de este hotel. Algunos días atrás se tuvo un veredicto en la corte que fue entablado por un grupo de habitantes. En este caso, por primera vez, el juez tomó la decisión para posponer el proyecto por el hecho de que los habitantes tenían una objeción que habían entregado. El gobierno de Aruba no estuvo de acuerdo con este veredicto y está convencido de que la interpretación dada no era la correcta. Por eso apelaron y se espera que dentro de poco se pueda tener una decisión frente a esta apelación. Aparte de esto, la mandataria indicó que hay más casos andando en la corte, pues están pendientes a
a la finalización de estos. La mandataria y el gabinete Weyber Cruz creen en San Nicolás, no solamente en el desarrollo de lo que es San Nicolás, pero también esperando que estos permisos relevantes frente a este hotel se desarrollen. Las leyes para ROPV que han tenido en cuenta este tipo de desarrollos y están convencidos en el potencial y las oportunidades de crecimiento. Cambiando de tema, el Departamento de Salubridad Pública tiene información y también recomendación para todos los habitantes de Aruba debido a la excesiva ola de calor que se está registrando en estos momentos. Durante los últimos días hemos podido notar un calor extenso, temperaturas muy altas y un sol bien fuerte. Durante estos días la comunidad podría experimentar no solamente mucho calor que puede ser peligroso para la salud, pero también para aquellas personas que trabajan en las partes de afuera. Para combatir este fenómeno natural sabemos que no es posible, pero sí podemos tomar algunas acciones para protegernos a nosotros mismos y también a los que son más vulnerables. Nosotros podemos hablar de una ola de calor que se está teniendo su efecto no solamente en las personas, pero también en los animales, especialmente quizá a personas que tienen enfermedades crónicas como diabetes, presión alta, cáncer, asma, pero también aquellas personas que tienen trabajos físicamente pesados o en el exterior. Otro grupo también de riesgo, personas adultas, bebés o menores de edad que tienen sobrepeso y obesidad. El calor puede ocasionar deshidratación, presión alta, dolor de cabeza, cansancio, de pronto también personas que tengan dolor en los músculos y hasta tener un ataque. Por ese motivo, el Departamento de Salud aconseja a la comunidad durante estos días seguir no solamente tomando mucha agua, por lo menos 2 litros de agua diarios, utilizando protector solar, también utilizando las gafas, también su gorra y utilizar ropa de color preferiblemente clarita. Es importante que también las personas estén bien alimentadas y no estén deshidratadas durante esta temporada. Empezamos nuestra ronda internacional en El Salvador porque se siguen conociendo detalles de lo que ocasionó la estampida donde lastimosamente 12 personas perdieron la vida en este estadio. El caos reinó en el estadio Cuscatlán. Por razones que aún no terminan de esclarecerse, hinchas de uno de los equipos que disputaban cuartos de final la noche del sábado intentaban entrar al recinto por la fuerza, mientras otros buscaban salir. Carlos estuvo en la trifulca y dice que está vivo de milagro. Sol General tiene 2 o 3 entradas. Cerraron todos los portones y más de 2.000 personas se acumularon en una sola entrada. Las autoridades no quisieron abrir los portones, sino que solo habilitaron una entrada. Carlos había ido con su padre al estadio y vivió momentos de angustia antes de encontrarlo. Con otro aficionado que estaba a la par, yo le dije, empecemos a jalar a la gente hacia las gradas, porque la gente aquí se va a morir. Entonces, junto con él, rescatamos como a 8 personas, sacamos a 2 niños que estaban hasta el fondo de toda la multitud. Y me tocó revisar los cadáveres, darles la vuelta para poder verles el rostro, a ver si uno de ellos era mi papá. Hubo un momento en que la policía nos desalojó, nos dijo que todas esas personas ya estaban fallecidas y adentro del estadio ya pude reencontrarme nuevamente con mi papá. En total, 12 personas perdieron la vida y más de 500 necesitaron asistencia médica. Una centena fue trasladada con traumatismos al hospital, algunos casos severos. Las autoridades han iniciado una investigación para determinar responsabilidades. Entre tanto, a San José del Guaviare en Colombia llegaron por lo menos más de 40 militares quienes se unen a la búsqueda de los 4 menores que todavía se encuentran desaparecidos. Su familia, a pesar de que ha hecho todo el mayor esfuerzo conjuntamente con las autoridades, todavía no logran encontrarlos. Tras este emotivo e histórico abrazo, arrancó el segundo grupo de operaciones especiales y de indígenas hacia la zona selvática donde se presentó la tragedia. Horas después aterrizaron en la selva y se unieron a los otros grupos que buscan a los niños en la selva del Guaviare. Las fuerzas militares explicaron cómo se desarrolla este trabajo conjunto. Vamos a combinar esa capacidad innata y muy elevada que tienen nuestras comunidades indígenas en conocer la selva, en entender la selva, y se van a equipar o a ajustar equipos en los cuales van
2 de nuestra comunidad indígena, con 8 de nuestros comandos. Mientras tanto, desde los helicópteros de la Fuerza Aérea se lanzaron los kits que contienen agua y chocolates y los volantes donde le piden a los niños en español y en su lengua nativa que no se muevan, que se queden cerca a un caño o a una quebrada y que con señales de humo indiquen su lugar de ubicación. Que nosotros también nos encomendamos a Dios, pero anoche particularmente, por poner un ejemplo, mientras hablábamos con las unidades y nos reportaban desde el campo, hacíamos un ritual similar y les preguntaba a ellos que si era acorde lo que dijimos, cómo le pedíamos permiso a la Madre Selva que nos mirara con ojos de bondad. Y creo que escuchará el llamado. Entre tanto, nos quedamos en Colombia porque el presidente Gustavo Petro también anunció que se rompía todos los acuerdos bilaterales que se tenían con la guerrilla del ELN. Sin embargo, también hace poco se conoció que tristemente 4 menores también fueron asesinados, que al parecer hacían parte de las filas de la guerrilla. 4 menores de edad de la comunidad indígena Muruy fueron reclutados a la fuerza por el bloque Carolina Ramírez de las disidencias de las FARC en el Putumayo. Contra su voluntad, los jóvenes entre los 14 y 16 años permanecieron cerca de 2 meses en las filas del grupo armado ilegal. El pasado 17 de mayo, los 4 menores fueron encontrados masacrados en límites entre el Caquetá y el Amazonas, pues según manifiesta la comunidad, los niños llenos de valentía intentaron huir de las manos de las disidencias, pero en medio de su carrera a la libertad les arrebataron la vida. Los niños se fugaron con armamento y todo, con dotación que le entregan a ellos, regresaron a la comunidad y le solicitaron al cabildo que por favor le entregaran esas armas a los comandos que pasan o que se movilizan por ese sector. Los 4 jóvenes pidieron a la comunidad que los trasladaran lo antes posible a Araraquara para huir de la violencia a Bogotá. Mientras la comunidad recolectaba gasolina para poder movilizar a estos jóvenes, pues llegaron los grupos de la Carolina Ramírez y los masacraron delante de la comunidad. La Organización Nacional de los Pueblos Indígenas de la Amazonía Colombiana, a través de este comunicado, denunció la masacre y el gobierno convocó un Consejo Extraordinario de Seguridad en la zona. El presidente Gustavo Petro hizo lo propio en la Casa de Nariño. Pues para el mandatario se trató de un crimen atroz, una bofetada a la paz. Nosotros tenemos información de la manera como ocurre el hecho y también de la acción de la comunidad por evitarlo. Y porque las disidencias y la manera como los actores armados actuaron con sevicia con los 4 niños. Este crimen y los recientes hechos de violencia atribuidos al Estado Mayor Central pusieron en jaque el cese al fuego y a partir del próximo 24 de mayo se suspenderá oficialmente. Cambiando de tema, en los Estados Unidos, específicamente en Nueva York, habría un proyecto el cual durante pandemia ayudaba a las personas, quizá adultos mayores, y recibían unas cajas con comida. Sin embargo, este proyecto ya no continuará debido a que pasó la pandemia, pero ahora los adultos mayores sí se encuentran en necesidad. El informe es de La Voz de América. El programa de entrega de comidas puerta a puerta fue el salvavidas para muchas personas mayores durante la pandemia, ya que estaban en riesgo de contagiarse en lugares con multitudes. Como ya soy mayor, para la pandemia me llevaban de todo a casa. Abelardo entrega entre 2.000 y 2.500 comidas al día y dice que un 30% de la población beneficiada es hispana. Las personas más vulnerables que tiene la ciudad de New York, recientemente salidos de un hospital o de un home, que no pueden valerse por sí mismos, que no pueden cocinar, les brindamos estas comidas. Estas son shelf stable, que se pueden quedar en una alacena por mucho tiempo. Y también le llevamos comidas calientes, comidas congeladas para la semana completa. Pero la administración de Eric Adams anunció que recortará $12 millones para este programa a partir del año fiscal 2024 y casi 6 millones por cada uno de los siguientes 3 años, lo que quiere decir que personas como Epi se tendrán que valer por sí mismas. Lo que sufrimos somos las personas mayores y no podemos hacer nada, nadie puede hacer nada. Ellos hacen lo que quieren, nadie puede hacer nada. Este anuncio se da justo cuando el segmento de la población de mayores de 65 años va en crecimiento y 1 de cada 5 neoyorquinos se encuentra en la tercera edad según el centro Urban Future.
Al menos 233 adultos mayores están a la espera de este servicio y otros 955 aspiran a reunir los requisitos. Y hablando del tema de los migrantes, sabemos que muchos de ellos tienen que sortear las inclemencias del clima, entre ellos, por ejemplo, un paso fronterizo, como lo es el río Bravo. Pues hoy les presento la historia de este ángel guardián que ayuda a aquellos migrantes que no pueden cruzar este río y pasar al otro lado. José Luis Delgado es conocido como el ángel del río en la ciudad fronteriza de Piedras Negras, Coahuila. Dice que en su tiempo libre se dedica a rescatar a los migrantes que intentan cruzar el río Bravo con la esperanza de llegar a Estados Unidos. He salvado muchas vidas, ¿va? Y pues para ellos soy un ángel, porque pues los he sacado de abajo de la corriente ya cuando estaban precisamente morados de los ojos y todo. Y le doy respiración de boca a boca y les producimos los primeros auxilios. Afirma que 3 o 4 veces a la semana va al puente internacional Piedras Negras, que divide la ciudad del mismo nombre en Coahuila, de Eagle Pass, en Texas. Sin más equipo que su ropa, dice que se mete al agua cuando observa que algún migrante está en problemas y es arrastrado por la corriente, como según cuenta, ocurrió recientemente con un hombre. Iba a cruzar el va. Pues lo miraba que estaba en la dimensión del río y me pude ayudarlo para que no se fuera a ahogar, pueda pasar una tragedia. Delgado dice que es obrero, padre de 10 hijos y que nació en Piedras Negras, Coahuila, hace 37 años. Cuenta que desde hace 3 años acude al río y está atento por si alguien necesita su ayuda. Asegura que ha rescatado a más de 80 personas que enfrentaron la bravura del cauce que marca la frontera. Hace 2 años para atrás que comenzaron las caravanas, que estaba el río crecido, yo miraba cómo lo correteaba el gobierno y se metían al agua y pues se me hizo fácil ayudarles a la gente y gracias a Dios he rescatado muchas familias. Lo que haces es obviamente sacarlos del agua y entregarlos de aquel lado. A migración, exactamente, no les cobro ni un 5 ni nada, lo hago voluntariamente. ¿Cuántas personas has logrado sacar de estas aguas en lo que va de este tiempo? De unas entre hombres, mujeres, niños, mayores de edad, de unos 70 a 80 personas. Mono o tonto son las frases que están utilizando los hinchas en España en contra de un jugador procedente de Brasil debido a su color de piel. Pues él mismo no solamente se comunicó con las autoridades allí en España, pero también a través de redes sociales demostró el descontento y lo que él menciona como un estado racista. Un nuevo caso, el enésimo de racismo, sacude la Liga de Fútbol Española e involucra otra vez a Vinícius Junior, estrella brasileña de Real Madrid, durante el partido contra el Valencia de este domingo, cuando aficionados valencianos le dirigieron insultos raciales, llamándolo mono. No fue ni la primera vez, ni la segunda, ni la tercera. El racismo es normal en la liga. La competición cree que es normal, la federación también y los adversarios la alientan. Lo siento mucho. El campeonato que una vez fue de Ronaldinho, Ronaldo, Cristiano y Messi, hoy pertenece a los racistas. Vinicius acusa a la Liga y al país de ser racistas, y también el presidente de la Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, admitió que España tiene un problema con el racismo. El Real Madrid del lunes apeló a la Fiscalía General para que investigue este episodio, definiendo los insultos como un crimen de odio según la ley española. Somos en el 2023, el racismo no tiene que existir. La única manera para mí es parar el partido. Ahora es verdad que hay un protocolo, el árbitro decía no, primero tenemos que informar a la gente que se lo hacen otra vez, tenemos que ir a casa. Los episodios de racismo no son una novedad en España, mientras algunos acusan a Vinicius de ser un provocador que fomenta a los aficionados. Laia Bonals, periodista del periódico, opina que España no es un país racista, pero tiene conductas que en un contexto visceral como el fútbol se exacerban. Vamos a nuestra pausa comercial, pero ya regresamos con más información. ¿A qué se debe la conjuntivitis? A continuación. Noche mi que queda papi a cubo, pero mi me se manera pa mi ebo. O el rumón busca por hybrid basic plan.
El tiempo vuela. Esté preparado con Sagicor Life Aruba. Visítenos en sagicorlife.com. Procter & Gamble te presenta Perfect Wash, un nuevo producto preferiti Tide, Gain, Downy, Ariel, Draft e participa pagando 1.500 in cash e un LG Dryer and Washer último modelo. Marca superior te la gabopanha limpio delicioso. Compra 2 produtos de marca participante e deposita o recibo de caja promocional na vosso supermercado preferido of WhatsApp. Se você usa Gain, Tide, Downy, Ariel ou Draft, prepara pagar em grande com P&G su Perfect Wash. Visita a Facebook page de compra para mais informação. Do Florin Card Cashback de CMB. Mais com tarjeta de pago, do Florin Card Cashback de CMB está dando extra espaço financeiro e está recompensado para bom estilo de vida local. Disfrutar de mais espaço financeiro na boa moneda local com o Florin Card Cashback de CMB. Continuamos con más información a través de Primera Plana. Sabemos que en muchos países del mundo hay personas que sufren de la conjuntivitis y muchos dicen que esto podría ser prendediza. Hoy en Primera Plana hablamos de tu salud, así que cuídala. La conjuntivitis se define como una inflamación de la membrana transparente entre el párpado y el globo ocular. La misma puede producirse por una infección viral, una reacción alérgica o, como en el caso de los bebés, que el conducto lacrimal no esté completamente abierto. La conjuntivitis se ve todo el año. La conjuntivitis es normal y es bien difícil decir que si es conjuntivitis por una infección o es por el medio ambiente. Pero otras cositas que nos dicen que, ¿verdad?, es más que una infección, es que se nos pega por la mañana, los ojos están rojos, podemos sentir areneo, como si tuviéramos algo dentro del ojo. Generalmente esos son síntomas de conjuntivitis. Y recientemente pues se ha estado hablando que hay una cepa de coronavirus, Arcturus, que presenta más comúnmente con conjuntivitis. Pero bien importante, que tengamos conjuntivitis generalmente no es que tenemos COVID. Aparte de la secreción o costra que pueda formarse en la noche y que impide abrir los ojos en la mañana, puede tener otros síntomas como enrojecimiento de uno o ambos ojos, picazón, lagrimeo y sensibilidad a la luz. Es bien contagiosa. Sí, generalmente el contagio por conjuntivitis es por contacto directo. Nos molesta el ojo, nos tocamos el ojo, le damos la mano a alguien o abrimos una puerta, alguien toca esa superficie, se toca el ojo, inmediatamente lo que hizo fue pegarse la conjuntivitis. Lo que tenemos que hacer es, para evitar el contagio, son los mismos cuidados que hacemos para el COVID. Lavarnos las manos, muchos hand sanitizer y si hay alguien infectado o creemos que tiene una infección, evitar el contacto con esa persona. Usualmente dura días. Puede durar hasta 2 semanas, ¿verdad? Pero generalmente de 3 a 7 días. Bien importante que cuando es algo por el medio ambiente, pues generalmente dura el tiempo que el medio ambiente está contaminado con el polvo de Sahara. Si está 2 o 3 semanas, estamos 2 o 3 semanas. Los asmáticos con problemas respiratorios, los que tienen sinusitis con sinusitis, los que tienen la molestia en el ojo, pues tienen como unos síntomas de conjuntivitis que no es infecciosa. Para la conjuntivitis no existe un tratamiento como tal, excepto si hay alguna complicación. Y llega nuestra sección de las mascotas de Alejandra y en esta oportunidad este gatito que hizo de las suyas en Argentina en un supermercado. Entró a una nevera y allí estaba comiéndose los jamones. Vean la historia.
En Argentina ocurrió un curioso hecho que no tardó en volverse viral en las redes. Se trata de un gato que estaba en el congelador de un supermercado y fue grabado comiéndose un jamón. Sucedió en un establecimiento en Mar del Plata. El clip muestra al gato de color blanco y negro al interior de la nevera, donde hay varios productos como carnes frías y embutidos. El animal logró romper el plástico de uno de los jamones y estaba dándose tremendo banquete. Los comentarios en redes sociales no se hicieron esperar. Estaba haciendo control de calidad. No me río porque perfectamente podría ser mi gata. ¿Me da el jamón y el gato, por favor? Sin embargo, el video llegó hasta las autoridades sanitarias que visitaron este lugar. Allí, de acuerdo, el Departamento de las Inspecciones registró más irregularidades en ese lugar. Y si de mascotas se tratan, ustedes saben que siempre nos gusta darle un espacio en nuestras emisiones y el día de hoy les mostramos ese bonito rescate de un perrito, que el cual fue abandonado en las calles, pues este tenía más de 2 kilos de pelaje. El resultado increíble y lo mejor, que fue adoptado. Un perrito logró sobrevivir a la crueldad humana luego de que sus salvadores lo despojaran de casi 2 kilos de pelo que tenía cuando fue encontrado por una fundación en las calles de Brasil, en São Leopoldo. Animalista de profesión y corazón, compartió la metamorfosis del animalito abandonado, que parecía más una oveja que estaba lista para ser esquilada. Libre del peso que le dejó la lucha por la supervivencia, este perrito ahora espera por una familia que quiera adoptarlo. Pero este perrito no ha sido el único que han rescatado en la fundación. También está, por ejemplo, Lucky, un gatico al que encontraron deambulando en las patas traseras prácticamente inmovilizadas. Y a esta hora llega nuestro recomendado del día y viene por parte de CMB con su gran campaña. Take Off y Cashback con tu auto nuevo podrán aplicar hoy mismo al préstamo para el vehículo y recibir 1% de cashback, dinero de vuelta, al valor de su vehículo nuevo y al momento en que firma el contrato. Además, también recibirá la posibilidad de tener el 10% de cashback sobre el valor de su auto nuevo y también 10 gift cards avaluados en 500 florines cada uno en The Movies at Gloria. Podrán aplicar hoy mismo a través de www.iamigo.com/carloancampaign y de esta forma participar en esta tremenda campaña de CMB. Y los dejo con esta información, pues recientemente Diamonds International abrió su espacio para una exposición de arte muy bonita por parte del artista local Steve Frances, en donde estuvo allí demostrando sus obras, no solamente para los locales, pero también para los turistas. Recientemente Diamonds International tuvo la posibilidad de abrir un espacio de exposición, empezando con nuestro artista local Steve Frances, y allí él estuvo presentando sus obras, no solamente para nuestros locales, pero también para los turistas. Es un punto el cual muchas personas visitan porque está situado en Oranjestad, allí Diamonds International, en el muelle donde los turistas cruceros se bajan constantemente. Pues allí el artista local tuvo la posibilidad de exponer sus obras en conjunto con Diamonds International, quienes le abrieron este espacio. Según lo que indicó la señora Natalie Van Trick, la intención es que estas obras puedan estar algunos meses allí en Diamonds International, pero que también de pronto más artistas locales puedan tener la posibilidad de exponer sus obras. Son muchos los turistas que quieren llevarse un pedacito de Aruba a sus países de origen, y qué mejor en esta oportunidad con esta muestra extensa de arte bonito. Hasta aquí nuestra información por el día de hoy. De parte de todo nuestro equipo de trabajo, como siempre, les agradecemos por su fiel sintonía. Recuerde que en redes sociales estamos en Facebook. Ustedes nos siguen como Primera Plana con Alejandra Forero. Continúen con nuestra buena programación acá en Telearuba. Nos vemos mañana en una próxima emisión.